a moment in my life where I was struggling massively. With what? With alcohol. Massively struggling. Campeón de todo en Inglaterra, ganador del Golden Boy, máximo goleador de uno de los clubes más poderosos del planeta, ícono absoluto en Manchester y en los libros del fútbol, como un adolescente con problemas de alcohol, un temperamento explosivo y errores que habrían destruido a cualquiera, logró convertirse en una leyenda que definiría toda una era del fútbol inglés. Wayne Mark Rooney nació en un suburbio de Liverpool a finales de los 80, en medio de calles duras, fábricas cerradas y barrios obreros donde el fútbol era más que un deporte. Entre el caos que suponía la depresión nacional, cada niño corría tras un balón como si la vida dependiera de ello, y Rooney no era la excepción. Desde los 12 años la violencia ya era parte de su rutina. Peleas en las calles y viajes a Southport lo marcaron. Ojos morados, la mandíbula rota y un historial de golpes que van más allá de lo físico. No era solamente el chico malo que buscaba sentirse invencible. Era alguien que necesitaba todo ese ambiente para escapar de sus demonios. Con apenas 13 años ya había tenido incidentes graves, incluyendo una mandíbula fracturada en Manchester, y el alcohol, aunque casi siempre relegado a escondidas, era un acompañante constante que acrecentaba su carácter violento. En su adolescencia, Rooney mismo reconoció que podría haberse matado o haber lastimado a alguien durante aquellos episodios de consumo compulsivo. Y sin embargo, el único que nunca lo abandonó fue su talento con la pelota. A los 14 años ya había escalado en los equipos juveniles del Everton y a los 16 estaba listo para dar el salto al fútbol profesional. Desde temprano su físico llamaba poderosamente la atención, corpulento, fuerte, rudo. Esa combinación le permitió imponerse en entrenamientos y partidos juveniles. Estaba listo para demostrar de qué estaba hecho y sus entrenadores lo sabían. En una ocasión, Colin Harvey, uno de sus mentores, no dudó en advertirle: «Tienes el mayor talento que he visto en alguien de tu edad, no lo desperdicies». Palabras que Rooney grabaría en su mente porque pocos podían imaginar que los verdaderos desafíos de Rooney aún estaban por venir, fuera de la cancha y dentro de sí mismo. El 17 de octubre de 2002, una joven promesa inglesa debutaba en la Premier League frente al Tottenham Hotspur, pero lo que realmente quedaría grabado en la memoria colectiva ocurrió apenas 2 días después. El 19 de octubre, a tan solo 5 días de cumplir 17 años, Wayne Rooney y el Everton se midieron al Arsenal de los Invencibles. Desde el banquillo, el adolescente ingresó al campo con la determinación de un hombre que no conocía el miedo y con un único pensamiento en la mente: «Si tengo la oportunidad, destrozaré a quien esté enfrente». Y cuando esa oportunidad llegó, sus pensamientos se materializaron. Con aquel gol no solo le dio la victoria al Everton, sino que también rompió la racha de 30 partidos invictos del Arsenal en la Premier League. Esa tarde el mundo presenció el nacimiento de un fenómeno, un jugador cuya grandeza no se mediría únicamente en goles, sino en la audacia de imponerse en un escenario donde cada error podía costarle caro. Su primera temporada lo consolidó como más que una promesa. Disputó 33 partidos, marcó 6 goles en liga y terminó siendo premiado como el deportista joven del año por la BBC. La siguiente campaña, la 2003-2004, confirmó que Rooney ya no era solo un chico con potencial, era el líder futbolístico de un Everton al borde del abismo. Con 9 goles en 34 encuentros, cargó sobre sus espaldas a un equipo que finalizó penúltimo a apenas 6 puntos del descenso. Pero a pesar de su ascenso meteórico, Rooney ya miraba más allá de Goodison Park. La mediocridad competitiva del Everton le resultaba insuficiente, quería ganar títulos y lo dijo abiertamente al solicitar su traspaso. La directiva intentó retenerlo, pero el chico de 18 años estaba decidido a volar más alto. Mientras la selección inglesa reclamaba a su nuevo ídolo, los rumores sobre su salida se volvían cada vez más ensordecedores, y fue en la Eurocopa de 2004 donde Rooney dejó de ser promesa para convertirse en obsesión nacional. Con apenas 18 años aterrizó en Portugal para enfrentarse a gigantes como Lilian Thuram, Zinedine Zidane y Thierry Henry, y a pesar de eso no se achicó ante nadie. Marcó 2 goles contra Suiza, desarmó defensas enteras con su potencia y firmó actuaciones que dejaron al mundo con la boca abierta. Una fractura en el pie lo sacó en los cuartos de final y condenó a Inglaterra a la eliminación, pero aún así Rooney salió del torneo como el goleador más joven en la historia de la Eurocopa, a un solo gol de la Bota de Oro y elevado al estatus de pieza clave en la llamada generación dorada de la selección inglesa.
Al regresar a Inglaterra, su destino ya estaba trazado. El Newcastle peleó con insistencia por su fichaje, pero fue el Manchester United de Sir Alex Ferguson quien dio el golpe definitivo. 26 millones de libras que aliviaron la economía desesperada del Everton y que hicieron de Rooney el adolescente más caro en la historia del fútbol británico. Su llegada a Old Trafford fue un espectáculo puro. En su debut en la Champions League necesitó apenas 30 minutos para firmar un hat-trick y una asistencia. Al cierre de aquel año ya figuraba octavo en la votación del Balón de Oro, goles en derbis, exhibiciones en partidos grandes, un estilo agresivo y preciso. Con cada encuentro, Rooney justificaba el desembolso hecho por el United y multiplicaba su valor y su importancia en el sistema de Ferguson. Su primer título llegó en 2006 con la Copa de la Liga, en donde Rooney marcó 2 goles en la final. A esas alturas parecía que todo sería gloria, pero el fútbol, como siempre, tenía preparado un descenso abrupto. Antes de terminar aquella temporada, Rooney volvió a fracturarse el pie, una maldición que lo perseguiría durante toda su carrera. Aún así, Eriksson lo llevó al Mundial de 2006 con Inglaterra, y lo que debía ser su consagración acabó en pesadilla. En los cuartos contra Portugal, perdió la cabeza y pisó con los tacos la entrepierna de Ricardo Carvalho. El árbitro lo expulsó, y justo ahí, entre la confusión, las cámaras captaron la imagen que incendió Inglaterra. Cristiano Ronaldo, su compañero en el United, guiñándole un ojo al banquillo portugués tras la roja y tras los incidentes con el propio Rooney. El país entero explotó, Rooney regresó como un hooligan desquiciado, Ronaldo se convirtió en el enemigo público número 1 y lo que debía ser la dupla del futuro se transformó en una guerra civil dentro de Old Trafford. Rooney admitió años más tarde que en esa época se encerraba días seguidos a beber, incapaz de procesar la traición y la presión mediática. Y aún así de alguna manera resucitó la temporada con un hat-trick contra el Bolton, terminando con 23 goles y 15 asistencias, números brutales que contribuyeron a que el United levantara el título de liga. La siguiente temporada profundizó aún más esa sombra. En el primer partido, Rooney sufrió su tercera fractura de pie, un golpe que amenazaba con frenar su ascenso. Cuando regresó, mostró un arranque demoledor, desplegando todo su talento hasta que nuevamente su tobillo dijo basta. A pesar de eso, el inglés cerró la campaña con 18 goles y 13 asistencias, cifras que no solo le valieron conquistar el título de liga por segundo año consecutivo, sino también alzar la tercera Liga de Campeones del club. Para Año Nuevo, Inglaterra había fracasado al no clasificar a la Euro y Cristiano Ronaldo levantaba su primer Balón de Oro. Rooney, mientras tanto, acumulaba más portadas de periódicos que reconocimientos futbolísticos. Y sin embargo, el fútbol nunca dejó de sorprender al inglés. En los años siguientes, Rooney y Cristiano Ronaldo encontraron una tregua en el campo, goles, títulos de liga consecutivos, noches épicas en Europa. Parecía que Ferguson había creado una máquina perfecta, el talento explosivo de Cristiano, la garra de Rooney y la elegancia de Giggs y Scholes, pero en esa historia siempre había un pero. Cuando Cristiano partió al Real Madrid en 2009, muchos pensaron que Rooney quedaría reducido a un actor secundario. Y la respuesta fue brutal, 34 goles en la temporada 2009-2010, su año más letal. Rooney recogió los premios de jugador del año de la PFA y de la FUEA, comandando al United como un líder absoluto. Pero justo en ese momento de gloria, otra lesión, otro golpe al tobillo y otra oportunidad perdida en Champions cayendo contra el Bayern de Múnich. Las lesiones fueron el enemigo silencioso de Rooney, pero no el único, también estaban sus demonios personales, el alcohol, las peleas, las noches interminables y como si eso no bastara, su relación con Ferguson era una montaña rusa. En 2010 llegó a pedir su salida del club acusando al United de carecer de ambición. Ferguson logró convencerlo de quedarse, pero la fisura ya estaba hecha y las cosas nunca volvieron a ser igual. Con la llegada de la nueva década, el club que durante tanto tiempo había dominado el fútbol inglés comenzó a mostrar señales de decadencia. Malas decisiones y errores en la planificación afectaron las contrataciones y el modelo que durante años había funcionado a la perfección comenzó a deteriorarse. A pesar de todo, Rooney lo ganó todo con el United, 5 Premier League, una Champions League, una FA Cup, múltiples copas de la liga y un mundial de clubes. Frente a su rival vecino marcó el que él mismo considera el mejor gol de su carrera. Además, se convirtió en el máximo goleador histórico del club, superando incluso a Sir Bobby Charlton, un récord que en otra trayectoria habría sido el pináculo de una leyenda intocable, pero con Rooney nada fue sencillo.
Fuera de las luces de Old Trafford, Rooney enfrentó desafíos que pocos podían comprender. Su carácter fuerte y su impulsividad se reflejaban tanto en los entrenamientos como en la vida cotidiana. Discusiones con compañeros, roces con entrenadores y una personalidad difícil de manejar lo hicieron aparecer en periódicos tanto como en las páginas deportivas. Las lesiones y la presión por mantener un rendimiento excepcional solo intensificaban sus conflictos internos. Uno de los aspectos más controvertidos de su vida fuera del campo fue su relación con el alcohol. Durante años Rooney fue objeto de titulares por sus noches largas y sus excesos que en ocasiones afectaron su rendimiento y su estado físico. Las historias de fiestas, bares y escapadas con distintas mujeres se convirtieron en un relato paralelo a su carrera, una sombra que contrastaba con la imagen de héroe que muchos veían en el campo. El propio Rooney reconoció en entrevistas que llegó a encerrarse en su casa y pasar días bebiendo como una forma de evadir la presión y los problemas acumulados. En 2010 la vida de Rooney volvió a estar en el centro de la polémica. Mientras su carrera futbolística seguía en lo alto, la prensa destacó episodios problemáticos en su vida privada que incluían errores y decisiones impulsivas que tensionaban su relación con su familia desde 2008. Estos conflictos no solo afectaron su imagen pública, sino que también influyeron en cómo la prensa y los aficionados percibían al futbolista, creando una sombra sobre su legado en Inglaterra. Finalmente, la combinación de lesiones, desgaste físico, escándalos mediáticos y conflictos internos con el club marcaron la despedida de Rooney de Old Trafford. En julio de 2017, después de 13 temporadas, 559 partidos y 253 goles, Wayne Rooney dejó el Manchester United para regresar al club al que le juró amor eterno, incluso antes de ser futbolista profesional. La vuelta al club que lo vio nacer como estrella fue todo un espectáculo. Sin embargo, el equipo terminó la temporada en la 8ª posición y fue eliminado tempranamente de la Liga Europea, un golpe de realidad que recordaba a Rooney que sus mejores años ya habían sido escritos. Un año después de su regreso al Everton, cruzó el Atlántico para unirse al DC United, donde se convirtió en un capitán y líder del equipo durante un par de temporadas. Aún así, su vida fuera del campo siguió generando titulares por fiestas y excesos, dejando claro que sus demonios privados lo acompañaban incluso lejos de Inglaterra. En 2020 regresó a Inglaterra como jugador-entrenador del Derby County, asumiendo un papel de liderazgo y transición hacia la dirección técnica. Finalmente, en enero de 2021, Wayne Rooney anunció su retiro del fútbol profesional, cerrando un ciclo de casi 2 décadas en la élite del deporte. Un talento irrepetible que marcó un antes y un después en el fútbol inglés y cuya historia recuerda que sin la pelota, aquel muchacho agresivo e irreverente se habría perdido entre sus propios demonios.